2023 es un nuevo año con nuevas oportunidades. Es muy común, no sé si les ha pasado, que al cambiar el año o en ese periodo empezamos a reflexionar sobre lo que pasó, ¿no? Hacemos un balance de las cosas que vivimos, de las cosas que nos hubiera gustado hacer. Y después que hacemos ese balance, empezamos a pensar en el año que viene. Y empezamos a ver qué podemos hacer diferente, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, este año por fin va a ser el año de la dieta, ¿no? O este año por fin voy a terminar ese proyecto. ¿Cuándo tienen algún proyecto en la casa que hace 10 años, hay muchos que se están riendo, hace 10 años que lo tienen ahí, que no lo pueden terminar, ¿no? Y así cuántas cosas, ¿no? Empezar a caminar, ¿viste? Cuando vas al doctor te dice, ¿cuándo vas a empezar a caminar? Bueno, quizás el 2023 sea un buen año para empezar a hacer esas cosas. Pero bueno, la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros este 2023? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este 2023? Ahora, obviamente esta pregunta es una pregunta que, digamos, estamos preguntando demasiado, digamos, ¿no? Yo no tengo el teléfono personal del Señor, pero sí tenemos su palabra, y en su palabra nos da una dirección. Nos dice hacia dónde vamos. No tenemos todos los detalles. ¿Vieron cuando van a viajar a algún lado? A veces uno pone en el GPS o mirá en el mapa y vos sabés que vas hacia allá. No sabés que a veces hay paradas, a veces hay baches, a veces hay situaciones donde uno tiene que parar por diferentes situaciones. A veces se te pincha una goma. Bueno, todos esos detalles no los sabemos. Sí sabemos hacia dónde vamos. Bueno, en esta mañana vamos a reflexionar en este pasaje donde el Señor nos da lineamientos de cómo debería ser nuestro 2023. ¿Bien? Y vamos a reflexionar en un versículo del Salmo 90. Y el versículo dice así. Salmo 90, versículo 2, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Bien, es una oración. El salmista, este hombre que escribió este salmo, le dice a Dios, Salmo 90, versículo 12, dice, 12, bien. Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Quién tiene la traducción viviente que nos puede leer en voz bien alta? Noel. Salmo 90, versículo 12. ¿O vos, Patricia, tenés? ¿También? No. ¿Quién tiene la traducción viviente? ¿No vino? No sabe, no contesta. Bien, muy linda la versión, ¿no? Bueno, acá en este pasaje hay dos cosas que se nos dice. Hay algo que tenemos que aprender y hay algo que tenemos que hacer. ¿Bien? Es fácil, ¿no? Hay algo que tenemos que aprender y algo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Fíjense, lo primero que tenemos que aprender es a contar. ¿A contar qué? A contar nuestros días. ¿Bien? Así que como cuando íbamos al colegio y la señora nos decía, bueno, 2 más 2, 4, más 2 son 6. Bueno, de cierta forma, el Señor acá nos dice, tenemos que aprender a contar nuestros días. Un hermano antes de la reunión, no vamos a decir nombre, pero me dice, mira Manuel, estuve contando, y acá dice, el versículo 10 dice, algunos llegamos hasta los 70 y los más fuertes llegan a los 80. Y el hermano este me dice, hizo la cuenta y me dice, me faltan tanto. ¿Bien? Puso en práctica esto de contar nuestros días. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante contar? Y vamos a poner un ejemplo que nos es familiar a todos,
Por ejemplo, en el fútbol es muy importante contar el tiempo. No es lo mismo hacer un cambio a los 5 minutos que hacer un cambio a los 85 minutos, ¿no? Bueno, en la vida es importante contar nuestros días. Aquel salmo, como leímos recién en el versículo 10, dice, algunos llegamos hasta los 70 y los más fuertes quizá llegan a los 80. En este salmo hay un contraste, o sea, se ponen a la par la eternidad de Dios con la brevedad del hombre. Y fíjense cómo se describe la brevedad del hombre. Versículo 3 dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Versículo 4 dice, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. O sea, dice, para Dios, un día es como 1000 años, ¿no? Porque Dios es eterno. Sin embargo, el versículo 5 dice, arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Bien, fíjense, esta imagen que trae aquí habla de la hierba, ¿no? Dice, la hierba que al amanecer brota lozana. ¿Y saben qué? Tuve que ir a buscar el diccionario porque no sabía qué significa lozana. ¿Está? Se ríe la profesora de castellano. Lozano significa algo nuevo, ¿bien? Algo fresco, ¿bien? La hierba que en la mañana o cualquier vegetación, digamos, que en la mañana brota, bueno, en la noche se va desgastando y se pone seca, ¿bien? Así es la vida del hombre. El hombre, su vida es breve, ¿bien? Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta que nuestra vida es breve? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está aquí? Y esto no solamente lo tenemos en este salmo, sino que lo tenemos en varios pasajes de la Biblia. Bien, el asunto es sencillo. Todos los hombres tenemos una tendencia a olvidarnos de nuestra brevedad. Creemos que vamos a vivir para siempre. ¿Está? Quizás creo que en parte es un mecanismo psicológico, ¿no? Porque todos no se puede vivir todo el día siendo consciente de la mortalidad. Algunos están pensando, che, Manuel, no tenías nada más lindo para hablar este domingo. Bueno, es la realidad, hermanos. ¿Está? Tenemos que contar nuestros días y saber que son breves. Es importante. Déjeme leerle unas resoluciones, unas decisiones que un joven tomó hace más o menos 300 años. Había un joven que se llamaba Jonathan Edwards, que más o menos a los 18 años se propuso hacer ciertas cosas. Le voy a leer 3 cosas que se propuso hacer. Después lo voy a compartir en el grupo. Dice, lo primero dice, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más redituable que sea posible. Fíjense, me cuesta pensar que un joven de 18 años piense en eso, ¿no? Dice, resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más redituable que sea posible. Otra de las cosas que se propone dice, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Otra cosa que se propuso dice, tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo a hacer si se tratara de la última hora de mi vida. ¿Bien? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me llama la atención cuán consciente este joven era de la brevedad de la vida. Y esto es muy importante porque cuando uno encara un nuevo año de vida, uno tiene que saber que nuestros años son contados, por lo tanto, el Señor nos está llamando a hacer el mejor uso posible de ellos. Ahora, ¿qué hacemos una vez que entendemos la brevedad de nuestra vida? Si Dios nos da un papel en blanco, que en realidad este 2023 es un papel en blanco, donde cada uno va a tomar decisiones de cómo vivir, de cómo tomar prioridades, ¿qué es lo que deberíamos tener como prioridad?
Y bueno, eso es lo que nos dice la segunda parte del versículo. La primera parte dice, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Fíjense qué clarito que está ahí el pasaje, ¿bien? Porque nuestra vida es breve, porque los años del hombre en su mayoría son 70 y los más fuertes son 80, debemos enfocarnos en tratar de traer a nuestro corazón sabiduría, ¿bien? ¿Qué es la sabiduría? Vamos a empezar por allí. La sabiduría es la habilidad o el arte de vivir como Dios quiere. Fíjese qué sencillo. La sabiduría es vivir como Dios quiere. La sabiduría no es conocimiento. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Hay mucha gente que conoce un montón acerca de Dios, pero practica muy poco. Hay un ejemplo extremo. Satanás conoce la Biblia mucho más que todos nosotros juntos. Sin embargo, odia cada línea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre conocer y ser sabio. Ahora, el libro de Proverbios nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7, si me acompañan a buscarlo. De paso le digo una cosa, el proyector está muy bueno porque nos da muchas ventajas, porque podemos buscar rápido, pero una de las cosas que tiene malo es que nos volvemos muy perezosos a la hora de buscar la Biblia, ¿tá? Entonces, como buena gimnasia, les propongo que tratemos de todos los domingos traer nuestra Biblia y buscar los pasajes, porque nos va a ayudar a entender dónde están, ¿bien? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, ¿bien? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No podemos ser sabios si no tememos a Dios. Ahora, la pregunta que debemos respondernos es, ¿qué significa temer a Dios? Déjeme leerle esta respuesta que me encantó. Dice, el temor del Señor no es tanto terror ni pavor hacia Dios, sino como reverencia hacia Dios. Y esta reverencia se expresa en la totalidad de las elecciones y acciones de una persona. Me encanta cómo lo define. Vamos a leer de vuelta. Esta reverencia hacia Dios se expresa en la totalidad de las elecciones y acciones de una persona. Esta postura humilde ante Dios irradia de nuestra adoración y devoción a nuestra conducta diaria, que ve cada momento como el tiempo del Señor. ¿Bien? Vamos a tratar de explicarlo de poquito. ¿Bien? Cuando uno teme a Dios, uno tiene esta actitud humilde ante Dios y uno trata de vivir de tal forma, con adoración y devoción, de forma tal de que nuestra conducta y utilizamos nuestro tiempo para el Señor. Y vemos cada relación, cada oportunidad, cada amistad que tenemos como una oportunidad dada por Dios. Vemos cada deber como un mandato del Señor y cada bendición como un regalo de Dios. Termina el autor, dice, es una nueva forma de ver la vida y ver lo que debe ser cuando se ve desde la perspectiva de Dios. ¿Bien? Después se lo voy a pasar a la definición porque es medio larga, medio difícil de... Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿Bien? El temor del Señor es reverenciar a Dios y entender que Él es el jefe. ¿Bien? Déjeme poner un ejemplo. Si el día de mañana tengo que entrar a un trabajo y no sé quién es el jefe del trabajo, quién es el que da las órdenes, cuáles son las órdenes, cómo hay que obedecerla, etcétera, ¿cuánto tiempo creen que puedo llegar a durar ese trabajo? ¿O cómo me va a ir en ese trabajo? Me va a ir mal. ¿Me entendés? Porque no voy a saber cómo conducirme, no voy a saber el horario de entrada, etcétera, etcétera. De la misma forma, en este universo creado por Dios, si uno no le presta atención, si no escucha la voz del Creador, nuestra vida no va
ser llevada en la dirección adecuada. Entonces entendemos que la sabiduría es esta habilidad de vivir conforme a lo que Dios quiere. Y en la base de esto empezamos por medio de temer a Dios, reverenciarlo en toda nuestra vida. Bien, ahora, ¿entendemos qué es la sabiduría? ¿Lo entendemos? Bien. Ahora, la pregunta que tenemos que tratar de responderlo es ¿cómo podemos ser más sabios? Bien. Vamos a tratar de verlo en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. El libro de Proverbios es el libro que más habla de este tema, de cómo podemos ser sabios. ¿Bien? En lo personal es uno de mis libros favoritos. Bien, dice así el libro de Proverbios capítulo 2, dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Bien. Este pasaje nos dice dos cosas muy interesantes. Primero, en el versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría. ¿Quién es la fuente de toda sabiduría? Dios es la fuente de toda sabiduría. Y lo segundo que nos dice, y esto es muy importante, la sabiduría no es una casualidad. Cuando usted ve una persona sabia, ¿vio? ¿Conocen personas sabias? Generalmente son las personas sabias que uno conoce, generalmente peinan canas, ¿bien? Aunque algunos no tienen nada de pelos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sabiduría no es una casualidad, la sabiduría es una vida dedicada a tratar de conocer más, a tratar de ser más sabio. Por eso, fíjense, dice, debes buscarlo como la plata, como un tesoro escondido, ¿no? ¿Qué significa esto? Tiene que haber un esfuerzo deliberado, premeditado, de tratar de crecer en la sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos crecer en sabiduría? ¿A dónde debemos buscarlo? Bien, una de las cosas que todos los años, creo, aquellos que somos cristianos, nos comprometemos, tratamos de hacer, es leer la Biblia. Bien, ¿cuántos de ustedes han tratado de leer la Biblia entera en un año? Levanten la mano. No voy a preguntarles cuántos la terminaron de leer, porque es difícil, ¿bien? Pero una buena decisión que podemos tomar este año es, no solo hace falta leerla toda, pero por lo menos todos los días apartar un momento para leer la palabra de Dios. El Salmo 19, versículo 7, nos dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Muchas veces he conocido personas que tenían muchos estudios, que tenían, no sé, grandes doctorados, que viajaron por muchos lados, que eran grandes profesionales. Sin embargo, vos lo veías, su forma de vivir, vos decís, esta persona está lejos de ser una persona sabia. A pesar de que tienen bibliotecas llenas de libros, su vida es una vida caracterizada por la necedad. Sin embargo, también he conocido personas que quizás no tienen el secundario completo, ¿no? Que quizás no fueron al mejor colegio, que quizás tienen en boba su biblioteca y tienen 2 libros, ¿no? Pero han hecho de la palabra de Dios una fuente constante donde iban día tras día para tratar de conocer a Dios y así ser personas sabias.
Entonces, Dios es la fuente de toda sabiduría y la sabiduría debe ser una prioridad en nuestra vida. Y en eso la palabra de Dios cobra un proyecto, cobra una prioridad importantísima en nuestra vida. Una cosita más. Quería explicar algo con respecto. Hay una gran diferencia entre la sabiduría del punto de vista cristiano y de la sabiduría del punto de vista de las religiones orientales. ¿Bien? En las religiones orientales, por ejemplo, el Buda, el fundador del budismo, ¿no? La sabiduría es algo que se logra o que se debe buscar como un proyecto individual. ¿Bien? La historia de este hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero después se lo llamó el Buda, el iluminado, es un hombre que salió de forma solitaria a tratar de meditar y encontrar la iluminación, el camino de la sabiduría. ¿Bien? O sea, algo puramente individualista. ¿Bien? En el cristianismo, la sabiduría, por el contrario, por gran contraste, es un proyecto comunitario. ¿Qué significa? Es algo que tenemos que hacerlo todos juntos, ¿bien? No se puede ser sabio en soledad, ¿bien? Debemos ser sabios en comunidad. Proverbios 11:4. Proverbios 11:4 dice: Perdón, versículo 14, anoté mal. Proverbios 11:14 dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. ¿Bien? ¿Cómo se consigue el éxito? ¿Cómo podemos caminar en la sabiduría ahí? Por medio del consejo, ¿no? Por medio de estar con personas que caminan en el camino de la sabiduría. Bien, esto no hace falta que lo busque. Proverbio 13:19 dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Bien? Es una forma más estilizada de lo que sabemos de forma popular. Dime con quién anda y te diré quién eres. Usted sabe que los que estudian las conductas de los seres humanos y los hábitos saben muy claramente que los hábitos que vos tenés dependen fundamentalmente de las 3 o 4 personas que tenés más cerca en tu círculo íntimo. ¿Sabían eso? Si las 3 o 4 personas que están más cerca tuyo se dedican a hacer cosas buenas, tienen buenas prioridades, y lo más probable es que vos los copies. ¿Tá? Seguramente les ha pasado en la vida. ¿Bien? Seguramente cuando conocieron al Señor y bueno, esos amigos que nos juntábamos a tomar y nos juntábamos a salir, bueno, dejaron de ser parte de ese círculo íntimo porque en ese momento tu vida cambió radicalmente. Cambiaste totalmente de prioridades. Entonces, por eso es importante en este proyecto que miramos en el 2023, es rodearnos de gente que quiera ir hacia el mismo lado. Que quiera ir hacia el mismo lado. Déjenme darle un ejemplo. Hay un autor que se llama Brennan Manning, que es un hombre que tiene una vida muy interesante, también un poco catastrófica. Es un hombre que fue sacerdote, que luchó mucho con el alcoholismo a lo largo de su vida, luego abandonó el sacerdocio, luego se casó, luego se divorció, o sea, tiene una vida bastante con sub y baja, con bastante vaivenes. Y una de las historias muy interesantes dice que en un tiempo estuvo como 2 o 3 meses viviendo en la calle, totalmente abandonado al alcohol. Bien, vivía creo que en una playa, en una zona de Estados Unidos, y lo único que hacía era hacer unas changuitas para comprar, para tomar alcohol. Y una de las cosas que recuerda es que tenía un amigo que cada 2 semanas manejaba 300 kilómetros
para estar con él, para comprarle algo para comer y para demostrarle su amor y su afecto. No lo sermoneaba porque él ya sabía que estaba mal. ¿Bien? De este tipo de personas, hermanos, es de los que nos tenemos que rodear. ¿Bien? De personas que aunque en el 2023 estemos mirando para el camino incorrecto, sean personas que estén allí, que nos busquen, aunque estemos totalmente alejados. Por último, quiero terminar con esto. La sabiduría no solamente se encuentra en la Biblia y se puede construir como un proyecto comunitario, sino que la sabiduría se encarnó en una persona. La sabiduría se encarnó en la persona de Jesús. 1 Corintios 1:30 dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría en sus vidas, en sus enseñanzas y en su obra. Ahora, justo ayer hablaba con un amigo que me preguntaba, me dice, che, Manuel, ¿qué ves de diferente entre los cristianos y los no cristianos? ¿No? Bueno, está pasando por una situación media crítica en su vida. Y una de las cosas que es clave entre el cristianismo y cualquier otra religión es el concepto de la gracia, del perdón. Este concepto del amor inmerecido, de la compasión. Ahora, déjeme decirle que esto es como la frutilla del postre. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Uno puede saber todo lo que la ley dice. ¿Bien? Amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo, en todas las facetas que la palabra de Dios dice. Pero hay un mensaje particular que trae el Evangelio y que es culmine en la persona de Jesús, que es el mensaje de la gracia. Déjeme contarle una breve anécdota que en mi vida personal me ayudó a entender esto. Recuerdo una vez con mi señora, queríamos pedirle a una persona que considerábamos sabia un consejo. Y esa persona era el abuelo de Shirley. El abuelo de Shirley falleció hace 7, 8 años. Y queríamos pedirle un consejo para nuestra vida. Decirle que queríamos servir al Señor, queríamos, en definitiva, seguirle. Y bueno, queríamos un consejo de este hombre. Y este hombre, que era un hombre muy sabio, nos dijo algo muy difícil de hacer, pero muy sencillo. ¿Saben lo que nos dijo? Chicos, aprendan a perdonar. Aprendan a perdonar. ¿Está? Y esto, hermano, creo que es clave para este 2023. ¿Bien? El camino de la sabiduría va acompañado del camino de la gracia de Dios. ¿Bien? Es el camino que nos va a permitir tener mejores relaciones, mejores matrimonios. El gran secreto para tener un mejor matrimonio en el 2023, por supuesto que es que seamos más sabios como pareja, pero fundamentalmente pasa porque nos aprendamos a perdonar, porque equivocar, nos vamos a equivocar. Para que tengamos un mejor 2023 como hijos y padres en nuestra relación con nuestros cuñados, con nuestro yerno, con nuestra suegra, con nuestros vecinos, por supuesto que es importante que crezcamos en sabiduría. Pero es importante que aprendamos a extender la gracia a las personas. ¿Bien? Porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. La gracia de Dios, el perdón de Dios, nos lleva a entender una nueva dimensión de la sabiduría. Bien, como decía recién, es la frutilla del postre. Y para poder perdonar hay que experimentar el perdón. Así que bueno, hermanos, eso es lo que tenía para compartir. Es mi oración en esta mañana que el Señor nos permita comprender la brevedad de nuestra vida, de forma tal de que podamos traer a nuestro corazón sabiduría. Oramos para terminar. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica esto que hemos estudiado y hemos reflexionado. Te ruego, Señor, que en los años de vida que tú nos des, podamos vivirlo, Señor, al máximo, Señor, buscando ser más sabios, buscando amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a experimentar esta gracia
infinita, este amor infinito tuyo, Señor, y a poder dárselo a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.